Muy buen día, tenga maestra Osiris Marlene. Mi nombre es Anani Rodrigo Valencia Martínez del grupo 1M1 y hoy voy a exponerles sobre los principios axiológicos que existen en la película Les Choristes, así como denotar el fenómeno axiológico que existe, ya que hay un cambio de valores de un antes a un después. Antes de iniciar con esta exposición hay que introducirnos un poco al tema de los valores axiológicos o los principios axiológicos. ¿Qué es un principio axiológico? Un principio axiológico es un valor moral de una persona que lo decide por sí mismo, el cual va adquiriendo a través de toda su historia, a través de toda su vida, creándose conforme a su cultura. Según el filósofo alemán Max Scheler, los valores morales tienen una jerarquía, los cuales inician desde lo que es bueno hasta lo que es noble, hasta lo que es bello. Ahora bien, mm, Ahora bien, en esta exposición indagaremos sobre los principios axiológicos que existen en esta película Les Choristes del año 2004, dirigida por el director Christophe Battier, basada en la película de 1945 A Cage of Nightingales, donde de aquí denotaremos los valores y el porqué del cambio de algunos personajes, así llamándole a esto un fenómeno axiológico, ya que hay un cambio de valores de un antes a un después en toda la película. Ahora, ¿qué es el fenómeno axiológico? El fenómeno axiológico es un conjunto de valores que se traspasan de una persona a otra persona, los cuales, bueno, la segunda persona, digamos que en este caso de la película, los niños son jóvenes, así que no tienen ese conjunto de valores, esos principios axiológicos que deberían tener. Y bueno, siendo la primera persona el que posee los principios axiológicos. El fenómeno axiológico se caracteriza por un efecto de acción-reacción con respecto a los valores. Si alguien hace un valor bueno o a alguien se le denota un valor bueno, los más cercanos a ellos o los que tengan influencia lo van a tomar, y a esto es lo que le llamaremos el fenómeno axiológico. Pero antes de iniciar con el análisis de esta película, hay que contar un poco sobre de qué trata esta película. Esta película relata la historia de un maestro de música, el cual ingresa por primera vez a un orfanato a impartir sus clases de artes en la parte rural de París. Recién arribó, se dio cuenta que los niños, también maestros y director, demostraban una conducta constantemente hostil unos contra otros. Clement Mathieu era un hombre que soñaba con algún día triunfar con el éxito que tendrían sus composiciones en el mundo artístico, pero en la época ese trabajo no era forma de vivir cómodamente. El profesor Mathieu arribaba con una buena voluntad, sobre todo de enseñar a los niños sobre artes y la música, pero al encontrarse con un ambiente de hostilidad, tanto de los niños como de los profesores, el cual su lema era acción-reacción con referencia al castigo, él se sentía confundido por este mundo diferente de educación al cual estaba entrando, ya que, como recordaremos, era un orfanato donde algunos niños no tenían padres y los maestros no tenían suficiente paciencia de aprender. Al darse cuenta de que su trabajo en este lugar iba a ser una labor difícil, este no fue ningún conflicto para él, ya que su misión por enseñarle música a los niños era superior a los obstáculos que se le presentasen. Así que usó un método diferente para establecer ahí, el cual fue la confianza y la gentileza. Estos fueron los pilares de la confianza que él ejerció sobre él y los niños. Pero indaguemos un poco más. Empezando por elegir las voces, se dio cuenta que muchos de ellos sabían cantar excelentemente, así que comenzó a enseñarles sus composiciones. Pero entre esos había una voz excepcional que sobresalía de entre todos. Este niño se llamaba Pierre Montchau. El profesor Mathieu, presenciando una voz angelical, lo hace su aprendiz, ya que él sabía que tenía un don que se tenía que aprovechar. El tiempo y sus ensayos seguían transcurriendo hasta el día que llegó un niño problema, el cual atormentaba a los profesores y a los alumnos, hasta el punto en que un día fue sorprendido supuestamente robando en la oficina del director y este fue expulsado. Debido a esto, ya que el director estaba fastidiado por los métodos del profesor Clement, que más que perjudicar al instituto estaba ayudando, decidió cancelar el proyecto del coro, orillando al profesor a seguir sus prácticas a escondidas del director.
Organizo la resistencia. Hasta que un día los Nuestro descubre coro ensayando, se pero vuelve en vez de clandestino. seguir con la idea de prohibir el coro del instituto, le dio la noticia al profesor Clement que sería visitados por la duquesa para presenciar su excepcional coro. Antes del día de la presentación, el niño Pierre y Clement tuvieron una disputa, al cual los dejó peleados y el profesor Clement terminó castigando al niño Pierre. Llegó el día de la presentación y el niño Pierre, triste por estar castigado por el profesor Clement, inicialmente no lo dejó cantar su solo del coro con su voz excepcional, pero lo que no contaba es que la compasión y el perdón del profesor Clement eran inigualables de cualquier otra persona, y de último momento dejó que cantara un solo, cautivando y sorprendiendo a la duquesa, el director y todo aquel que estuviera ahí. Pasó el tiempo y fue tanto el éxito con los coristas que hasta el profesor de cálculo se quiso unir muy entusiasmado para tocar el piano dentro del coro de una forma conmovedora. Finalmente, un día siendo el profesor Clement uno de los encargados del instituto, ya que el director estaba afuera, decidió ser benevolente con los niños y darles un poco de aquello que anhelaban, que era la libertad. Así que decidió llevarlos de paseo, pero no contaban con que el niño problemático regresaría para incendiar el instituto. Y por esta razón, culpando el director a Clement, optó por despedirlo. El director no dejó que Clement se despidiera de los niños, pero estos se despidieron de él desde su ventana, aventando aviones de papel y cantando una de sus canciones. Un niño llamado Pepino, que era huérfano, se había encariñado con el profesor Clement, y ante el deseo de irse con aquel músico, le pidió que lo llevase, a lo cual él accedió dudosamente, pero con el deseo de tener a Pepino como su hijo. Ahora, analicemos los principios axiológicos que se encuentran en esta película. Primero que nada podemos notar que el profesor Clement es una persona de valores que es benevolente y empática con los niños, el cual por eso mismo eligió la profesión de ser educador y sobre todo de artes, música, que es una materia tan interesante y tan importante para la buena educación de los niños. Comenzamos con el primer suceso donde se demuestra un principio axiológico que es el perdón y la empatía, ya que al momento de llegar el profesor Matthew al salón de clases, estos le hacen una jugarreta, la cual es quitarle su portafolio y lanzarlo a todas partes, y hasta que llega el profesor, el señor director, el cual, más que imponer respeto, imponía miedo, ya que este les pegaba y pues todo eso. Pero este decidió no decirle nada al director, dando así una demostración de confianza y querer empatizar con los niños. Esos son uno de los valores. Ahora, después, cuando ya se encuentra dentro del salón de clases, y él sabe quién fue el que hirió al señor enfermero, el cual pues decide no salir a la luz. Y él, sabiéndolo, lo busca y dice: no te voy a llevar con el director, no te voy a suspender, pero sí voy a pedirte que atiendas al enfermero porque ahorita está mal y no es una persona mala. Pero ahora, ¿por qué hizo esto el profesor Clement? ¿Por qué no lo llevó y fue a que lo castigara el director? Porque el profesor Clement creía en los castigos justos, en los castigos que daban una enseñanza y a la vez te aportaban algo a ti mismo. Al niño reconocer estos valores en sí mismo, ya que practicó la empatía con el enfermero, dándole su amistad y lealtad, aquí es donde ya se empieza a notar el fenómeno axiológico que existe desde los principios axiológicos que tiene el profesor Clement hacia con los niños, los cuales ellos están adoptando. Pero ¿cómo lo logró? Poco a poco el profesor Clement fue, digamos, cuando elegía las voces, iba interactuando con los niños de una forma empática, de una forma como si fuera de su edad, aunque no tan así. Y poco a poco con el tiempo las cosas empezaron a tornar un poco más alegres, desde los profesores, los niños, el enfermero, todo era un poco más alegre, hasta querían jugar los niños con los profesores, y esto denotando otro valor muy importante, que es el valor de la amistad. El profesor Clement sabe y nota que los niños tienen un desapego emocional y
practican todo el tiempo la apatía con los profesores, pero el profesor Clamant se da cuenta que los niños no son malos, los niños tienen deseos de ser buenas personas y todos trabajaban bien con él. Hablemos un poco sobre los principios axiológicos éticos profesionales que hay en esta película. Sobre todo estos se presentan entre el profesor Clamant y el enfermero, los profesores, el director, donde existe un ambiente de respeto, integridad, amabilidad y sobre todo pues amistad. Sobre todo esto con el enfermero, ya que es con el que presenta una mayor afinidad. Donde existe una mayor cantidad de principios axiológicos en esta película es en la parte donde el niño Pierre le tira la bomba de tinta al profesor Clamant. Esto porque no quería que se acercara a su madre. Y bueno, el día de la presentación llegó, el niño Pierre estaba castigado, así que en principio no le iba a dejar cantar, pero después, a mitad del coro, el profesor Clamant le pide, o más bien le indica que empiece a cantar su solo, ya que él lo añoraba. Entonces, aquí fue donde se le otorgó el perdón, e incluso en la película dice que el niño Pierre sintió que lo estaba perdonado, se sentía enorgullecido y también se sentía agradecido por el perdón que le había dado el profesor Clamant. También uno de los principios axiológicos que se logran ver en esta película es la inclusión, ya que bueno, aparte de que el profesor Clamant incluía a todos sus alumnos, desde el más chiquito al más grande, desde el barítono hasta el tenor, incluyeron al maestro de cálculo, el cual desde un principio le encantaban las clases del señor Clamant. Al incendiarse el instituto, el director estaba buscando al responsable de estos hechos y el por qué no habían estado. Y al llegar el profesor Clamant con los niños, pues él quiso asumir toda la responsabilidad por el enfermero, ya que este ya tenía mucha historia ahí y él acaba de llegar. Aparte por su amistad. Entonces, ahí también se logra ver un caso de solidaridad y amistad entre Clamant y el enfermero. En conclusión, podemos afirmar que el fenómeno axiológico en esta película inicia desde que el profesor Clamant predica con el ejemplo sus valores que él trae como principio axiológico a los niños, y estos van transformando su atmósfera, su ambiente en una atmósfera de valores, tales como la paciencia, el respeto, la confianza, la solidaridad, la amistad, tal vez el amor, y entre otros que ya se dijeron en mi reporte, que dejaré también abajo en el video, fueron los que determinaron este fenómeno axiológico, el cual, como para notarlo un poco más presente, hay un cambio desde un inicio donde los niños eran arrogantes, apáticos, irrespetuosos, etcétera, en el cambio que al final, donde los niños ya empiezan a ser más amistosos, respetuosos, solidarios y entre más. Bueno, esto ha sido todo por mi exposición, maestra. Espero sea un tema interesante. Y bueno, muchas gracias por su atención. Gracias.